Las oportunidades de aprendizaje en la rama Rovers. Las oportunidades de aprendizaje en la rama Rover. Búsquenme donde se esconde el sol, donde exista una canción, búsquenme a orillas del mar besando la espuma y la sal. León Gieco. El país de la libertad, el concepto de oportunidades de aprendizaje y su clasificación, principios que rigen las oportunidades de aprendizaje, características de las oportunidades de aprendizaje, Duracy. Relación entre actividades, experiencia, aprendizaje y progresión personal. El proyecto Rover, sus etapas y campos de acción prioritarios. La organización de descubiertas en esta rama. 7 capítulo. En este capítulo encontrarás información sobre 121. 122. ¿A qué vienen las I? Los jóvenes al movimiento Scout. Es una pregunta compleja de responder, muy probablemente su respuesta varía de persona en persona, según la edad y otras circunstancias particulares. Sin embargo, sabemos a qué no vienen y ese es un buen punto de partida. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes no vienen al movimiento Scout a ser mejores personas o a aprender a ser buenos ciudadanos, mucho menos a recibir lecciones sobre valores. No son estas las motivaciones que les impulsa a formar parte del movimiento Scout. Las y los jóvenes vienen con la perspectiva de hacer cosas desafiantes, encontrarse con otros jóvenes, hacer amistades, ir más allá de los límites de su casa, de su vecindario, conocer lugares, vivir aventuras, hacer cosas relevantes. Seguramente ustedes puedan sumar varias motivaciones más a esta breve lista, pero lo importante es entender que las y los jóvenes vienen a vivir experiencias desafiantes y atractivas. En este sentido, nuestra responsabilidad como educadores Scouts es brindarles confianza y permiso para experimentar, equivocarse y aprender del error. El fundador lo explica de esta forma. Él quiere hacer cosas, de modo que animémoslo a hacerlas orientándolo en la dirección correcta, y permitiéndole hacerlas como a él le gusta. Deja que cometa errores, es a través de los errores que él comete como se forma su experiencia. Baden-Powell. Headquarters Gazette, enero de 1916. 124. ¿Qué son las oportunidades de aprendizaje? Tipos de oportunidades de aprendizaje. Entendemos las oportunidades de aprendizaje como todas las experiencias y situaciones, tanto organizadas como espontáneas, por medio de las cuales las y los jóvenes tienen la posibilidad de desarrollar competencias que contribuyan a su desarrollo integral. Según su forma, su frecuencia, el contexto en donde se desarrollan, el modo en que contribuyen a la aplicación del método Scout y al logro de las competencias, podemos identificar los siguientes tipos de oportunidades de aprendizaje. Internas y externas. De pequeño grupo, de sección o individuales. Fijas y variables. 125. Esta clasificación nos ayuda a tomar en consideración, no solo las oportunidades de aprendizaje que se producen al interior del movimiento Scout, sino también aquellas otras que las y los jóvenes viven en otros ámbitos de su vida. Internas. Son aquellas organizadas, desarrolladas y evaluadas dentro del contexto del programa de jóvenes. Externas. Son aquellas que las y los jóvenes efectúan fuera de la comunidad Rover y sin vinculación directa con ellas mismas o sus equipos, tales como la escuela, universidad, deportes, clubes, grupos de arte, ciencia, etc. También generan experiencias conducentes a la adquisición de competencias que podrían ser reconocidas en la progresión personal en el contexto del movimiento Scout. 126. Fijas. Son las actividades que se relacionan directamente con la aplicación del método Scout, por lo tanto, no pueden dejar de ser realizadas, de allí decimos que son fijas dentro de nuestro programa. Variables. Son acciones que se relacionan con una enorme variedad de actividades y de proyectos que pueden ser elegidos por los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de una sección.
Su realización depende de la voluntad de los integrantes de una sección. De allí su denominación, variables. Fortalecen la aplicación del método Scout, asegurando la participación de las y los jóvenes en la toma de decisiones mediante la asamblea de comunidad. Contribuyen a crear un clima educativo propicio, fortaleciendo la identidad de la sección y la pertenencia de sus miembros, como en el caso de las celebraciones. Aseguran que el programa de jóvenes que vive una comunidad Rover responda a las inquietudes e intereses de sus integrantes. Abre a las y los jóvenes un enorme panorama de cosas interesantes para hacer. De equipo. Son aquellas realizadas por un equipo sin la participación de otros equipos. De comunidad. Son comunes a todos los miembros de la comunidad Rover. Todos los integrantes de la comunidad Rover han decidido realizar la misma actividad o proyecto, quizás organiza dos en equipos diferentes, asumiendo tareas específicas. ¿Qué finalidad tienen? 127. Lograr un equilibrio entre fijas y variables. Las oportunidades de aprendizaje fijas y variables no son antagónicas ni separadas, se complementan entre sí. Esta clasificación nos ayuda a identificar los tipos de oportunidades de aprendizaje que debemos considerar en la planificación de un ciclo de programa. Se realizan frecuentemente y de modo similar, porque son esenciales para el funcionamiento de la comunidad. Por la enorme variedad que comprenden, la realización de una misma actividad o proyecto es poco frecuente, porque atienden a los intereses cambiantes de las y los jóvenes. Celebraciones, promesas, pases, entrega de insignias de etapas. Consejos y asambleas. Campamentos, excursiones, actividades al aire libre 1. Se incluye aquí una larguísima lista de actividades y proyectos que van desde las ambientales, las artes y artesanías, la tecnología, el deporte, los proyectos solidarios o productivos, los viajes, culturales, las descubiertas, etc. Algunos ejemplos. 1. Si bien el campamento es una oportunidad de aprendizaje fija, porque no puede dejar de ser realizada regularmente por una comunidad Rover, las actividades que ocurran en el contexto de un campamento pueden ser variables, por ejemplo un campamento en el que se construye un sendero ecológico. En el movimiento Scout, la gama de oportunidades de aprendizaje es casi ilimitada. Sin embargo, la clave de un programa de jóvenes exitoso es lograr un equilibrio entre los distintos tipos de oportunidades de aprendizaje, a los efectos de lograr un adecuado clima educativo y ofrecer a la vez experiencias diversas que faciliten el logro de las competencias educativas. La responsabilidad de este equilibrio es del equipo de educadores Scouts. 128. Un programa centrado en actividades fijas en perjuicio de las variables. Puede conducir a una comunidad Rover cerrada o centrada en sí misma, aislada de los acontecimientos de su entorno, con integrantes algo infantilizados y que por lo tanto no preparará a las y los jóvenes para la vida sino para el propio movimiento Scout. Lo que denominamos un programa Scout para Scouts, y no un programa de jóvenes. Podría afectar el desarrollo armónico de las y los jóvenes al no propiciar escenarios y experiencias variadas que favorezcan el logro de las competencias. También existe la probabilidad de que al hacer casi siempre lo mismo no se satisfagan las necesidades e intereses de las y los jóvenes. Puede producir un programa repetitivo y aburrido, en el que dedicamos más tiempo a la organización de la comunidad Rover, a asambleas y celebraciones, que a producir cosas interesantes para hacer. Un programa recargado de actividades variables con escasas actividades fijas. Corre el riesgo de desperfilar a la comunidad Rover, convirtiéndola en un grupo juvenil con poca identidad Scout, lo que disminuye, entre otras cosas, la posibilidad de lograr ciertos aprendizajes 2, su cohesión, su sentido de pertenencia y pone en riesgo su continuidad. Disminuirá el efecto educativo producido, la aplicación integral de todos los elementos del método, al no considerar aspectos como los espacios de toma de decisiones, las celebraciones, las actividades en la naturaleza, etc.
puede convertir el programa en activismo sin sentido, una sucesión de actividades y proyectos con poca relación entre sí y falta de reflexión sobre las experiencias. En el marco educativo del movimiento Scout, el número de oportunidades de aprendizaje es ilimitado. Su selección solo depende de 129.2. Por ejemplo, los aprendizajes que ocurren al participar de instancias de toma de decisiones, el desempeño de roles o las actividades de naturaleza. Principios que rigen las oportunidades de aprendizaje. Los intereses y necesidades de las y los jóvenes. Su experiencia a través del método Scout. Su contribución al propósito del movimiento Scout. Márgenes aceptables de seguridad física y emocional. La motivación del equipo de educadores Scouts compartiendo con las y los jóvenes ideas novedosas y desafiantes. Presentamos a continuación una serie de principios que describen la forma en que funcionan las oportunidades de aprendizaje. 1. Diferenciar entre oportunidades de aprendizaje y experiencias. Las y los jóvenes aprenden a través de las experiencias que obtienen de las diferentes oportunidades de aprendizaje. Debemos hacer una distinción entre las oportunidades de aprendizaje, actividades y proyectos, de la que todos participan y la experiencia que cada joven obtiene por medio de su participación en esas acciones. 130. Oportunidades de aprendizaje, actividades y proyectos. Es un proceso que ocurre externamente, la acción que se desarrolla entre todos y que involucra a todas las personas participantes. Experiencia. Es un proceso que ocurre internamente en cada persona. Es lo que cada persona procesa de la vivencia de las actividades y proyectos que participa. Es una forma de generar diferentes experiencias de aprendizaje. Es lo que obtiene cada uno de los jóvenes cuando se enfrentan a diferentes oportunidades de aprendizaje. 2. Las experiencias son personales. Las oportunidades de aprendizaje pueden generar diferentes experiencias en las y los jóvenes que participan de ellas. Esto depende de una gran cantidad de factores, pero principalmente están influenciadas por las características personales de cada joven. La experiencia es entendida como un proceso fundante de conocimiento, porque remite a una vivencia que se desarrolla a partir de explorar, manipular, observar, vincularse. 3. Daniel Brailovsky. Por ejemplo, una actividad educativa puede ejecutarse de manera impecable y evaluarse colectivamente como muy exitosa, pero en algunos jóvenes podrá no producir los resultados previstos. A la inversa, puede que una actividad no sea evaluada como exitosa y sin embargo haya producido en alguno o varios participantes experiencias que contribuyen a la adquisición de competencias. 131. Tres, las oportunidades de aprendizaje contribuyen al logro de competencias educativas. Esto es así porque la experiencia es el resultado de un proceso personal de cada joven con la actividad concreta. Siendo la experiencia un proceso interno e individual, los educadores Scouts no podemos intervenirla o preverla con certeza, solo podemos actuar sobre las oportunidades de aprendizaje, actividades y proyectos, para que susciten experiencias que faciliten la adquisición de competencias. No existe una relación causa-efecto, directa e inmediata, entre las oportunidades de aprendizaje, actividades y proyectos, y la adquisición de competencias, es decir, la realización de una actividad nos lleva automáticamente al logro de competencias. Necesitamos una secuencia, paulatina y acumulativa de actividades y proyectos variados en diferentes escenarios, para generar experiencias que contribuyan a la adquisición de competencias. 4. Este proceso tiene que ver con el aprendizaje por la acción. Las y los jóvenes aprenden haciendo, por eso todo nuestro programa se realiza bajo la forma de actividades y proyectos que ellas y ellos proponen, eligen, preparan, desarrollan y evalúan con el apoyo de personas adultas. El proceso de aprendizaje experiencial se produce cuando una persona progresa a través de un ciclo de 4 etapas. 3. Sarle, P. Garrido, R. Boscafiori, S. Figule, V. Espinosa, a 2021.
La educación de los niños y las niñas de 0 a 2 años. Una mirada desde los diseños curriculares. OMEP KDE CLADE EDUCO. El aprendizaje por la acción es uno de los elementos del método Scout. 132. 1. Comienza con una experiencia concreta, inmersión. 2. Que es observada y analizada, reflexión. 3. Para formar conceptos abstractos, conceptualización. 4. Que son verificados o experimentados activamente en nuevas situaciones, aplicación, para crear nuevas experiencias y recomenzar el ciclo de aprendizaje. Experiencia concreta, hacer // tener una experiencia. 1. Conceptualización abstracta, sacar conclusiones. 3. Observación reflexiva, revisar // reflexionar sobre la experiencia. 2. Experimentación activa, aplicar lo aprendido. 4. Aprendizaje experimental. Como vemos, es mucho más que la realización de una secuencia de actividades, lo que sería un mero activismo, sino un proceso que implica momentos de acción, de reflexión y de conceptualización. Las oportunidades de aprendizaje pueden generar diferentes experiencias en las y los jóvenes que participan de ellas. Esto depende de una gran cantidad de factores, pero principalmente están influenciadas por las características personales de cada joven. La experiencia es entendida como un proceso fundante de conocimiento, porque remite a una vivencia que se desarrolla a partir de explorar, manipular, observar, vincularse. 3. Daniel Brailovsky. Por ejemplo, una actividad educativa puede ejecutarse de manera impecable y evaluarse colectivamente como muy exitosa, pero en algunos jóvenes podrá no producir los resultados previstos. A la inversa, puede que una actividad no sea evaluada como exitosa y sin embargo haya producido en alguno o varios participantes experiencias que contribuyen a la adquisición de competencias. Los roles y funciones que desempeñan las y los jóvenes para la realización de una actividad o proyecto ofrecen oportunidades de aprendizaje para cada uno de ellos. Consciente del valor educativo que representa hacerse responsables de una función en un grupo de pares, Baden-Powell describía la finalidad del sistema de equipos como el de dar verdaderas responsabilidades al mayor número posible de jóvenes. Las y los jóvenes se reúnen, interactúan y aprenden a conocerse mutuamente tomando parte en actividades y proyectos, compartiendo ideas, tomando decisiones, trabajando en equipo, asumiendo responsabilidades, aunando recursos y talentos, evaluando y celebrando los éxitos, etc. Las actividades y proyectos representan la fuerza motriz que dinamiza la formación y el desarrollo del grupo humano. Para estimular el clima educativo, las actividades deben ofrecer ocasiones de interacciones constructivas en el que las y los jóvenes cooperan, dialogan y experimentan juntos. La educación entre pares es particularmente estimulada cuando las y los jóvenes son verdaderamente motivados por una actividad o proyecto que va a requerir un esfuerzo particular de cada uno. Cada joven es así consciente de que la actividad no ocurrirá por sí sola. Será necesario combinar habilidades y talentos individuales, asumir responsabilidades y cooperar. Con el fin de mantener la actividad o el proyecto funcionando, será necesario ayudar a quien tenga dificultades. La sensación de éxito es tanto colectiva, gracias al esfuerzo de todos y todas, cada una y uno es capaz de probar y lograr algo inusual. 5. El rol del grupo de pares en los aprendizajes. 134. Características de las oportunidades de aprendizaje. Quizás nunca antes fue tan necesario proponerle a los niños, niñas y jóvenes salir de la pasividad de las pantallas y salir al mundo a encontrarse y realizar actividades con otros jóvenes. En el movimiento Scout, todas las experiencias vividas a través de las diferentes oportunidades de aprendizaje permiten a las y los jóvenes construir bases que les permiten adquirir habilidades o desarrollar interacciones sociales positivas. Para que esto ocurra, las oportunidades de aprendizaje deben reunir las siguientes características. Características de las oportunidades de aprendizaje Duracy. Desafiantes, útiles, recompensantes, atractivas, seguras, inclusivas, lúdicas.
desafiantes deben presentar un desafío proporcionado a las capacidades de las y los jóvenes, estimular la creatividad e inventiva y alentarles a superarse. 135. Útiles. Deben generar experiencias que les permitan a las y los jóvenes descubrir y aprender cosas nuevas. Para ser considerada educativa no basta con actividades divertidas o con mucha acción, es preciso que ofrezca la posibilidad de adquirir aprendizajes y el desarrollo de competencias. 135. Útiles. Deben generar experiencias que les permitan a las recompensante significa que deben producir en las personas participantes la percepción de que han obtenido algún beneficio, ya sea por el placer de tomar parte en algo excitante, el ser reconocido por su contribución o por alcanzar la satisfacción de un anhelo. El reto implícito en una oportunidad de aprendizaje debe estar en proporción a las capacidades y el nivel de madurez de las personas participantes. Si el reto no es lo suficientemente desafiante, parecerá simple y no motivará a superarlo, tampoco incrementará las capacidades ni promoverá el desarrollo de competencias educativas. Por el contrario, si el reto es demasiado grande para los participantes, les inmovilizará y tampoco invitará a superarlo. En principio es el equipo de educadores quienes evalúan si el desafío implícito en una oportunidad de aprendizaje es proporcional a las capacidades de las y los jóvenes con quienes trabajamos. Para esto se considera la madurez individual y de la comunidad Rover como grupo humano. Progresivamente la evaluación del desafío implícito y la factibilidad de una actividad o proyecto pasará a ser parte de las tareas que los adultos comparten con las y los jóvenes de la comunidad Rover. 136. Atractiva. Los intereses de las y los jóvenes varían de acuerdo a sus etapas de desarrollo, así como a su contexto sociocultural, por lo que es necesario ofrecer una amplia variedad de actividades y proyectos, adecuadas a las diferentes situaciones y contextos en el que se aplica el programa de jóvenes. Las oportunidades de aprendizaje deben despertar en las y los jóvenes el interés y la voluntad de participar en ellas, ya sea porque es original, porque les agrada o bien porque se sienten atraídos por los valores inherentes a la actividad o proyecto. Segura. Si bien todas las oportunidades de aprendizaje están sujetas a un cierto riesgo, las personas jóvenes y el equipo de educadores deben ser capaces de percibir, identificar y controlar ese riesgo, estableciendo límites claros y procedimientos seguros. Inclusivas y diversas. Las oportunidades de aprendizaje que propongamos deben considerar la diversidad de personas a las que está dirigida nuestra propuesta, eliminando barreras, de modo de aumentar las posibilidades de participación del mayor espectro de personas de nuestra sociedad. Lúdicas. Toda oportunidad de aprendizaje en el movimiento Scout tiene una dimensión lúdica, vale decir, un componente de juego, de gozo, de diversión, pero a la vez de socialización y de expresión, un terreno donde se cultiva la imaginación, la fantasía y la creatividad, un espacio para los acuerdos y el aprendizaje de las reglas, para el ensayo y el error. Sin esta dimensión lúdica las actividades tienden a formalizarse, curiosamente, a perder su potencialidad educativa. Estas características deben ser consideradas al momento de decidir la realización o no de una actividad o proyecto. 137. Las oportunidades de aprendizaje. Actividades y proyectos deben minimizar el riesgo implícito. Todas las actividades que hacemos tienen riesgos implícitos. Es tarea del equipo de educadores responsables evitar que las actividades de los y las rovers produzcan accidentes. Algunas recomendaciones útiles en cualquier situación y ambiente deben ser conocidas y seguidas por las personas responsables de la actividad. Prevenir. Se debe emplear un tiempo en imaginar y detectar las potenciales situaciones de riesgo que están implícitas en todas las acciones que se desarrollan, identificando las conductas que minimizan ese riesgo y estableciendo claramente los límites. Informar. Todos deben conocer los riesgos existentes de una manera clara y directa, inhibiendo las conductas peligrosas. Cuando corresponda, debe agregarse un sistema de anuncios y señales. Mantener la prevención y la información. La actitud de prevención debe ser constante, la información sobre el riesgo debe reiterarse continuamente y la señalización debe conservarse en buen estado.
138. Las oportunidades de aprendizaje. Desde la óptica de los educadores Scouts. Toda oportunidad de aprendizaje, considerando actividades y proyectos, implica un proceso. Ella debe ser concebida, planificada, organizada, realizada y evaluada. Estar preparado para socorrer con efectividad. Si a pesar que se mantuvieron constantes las medidas de prevención e información, se produce un accidente o situación de riesgo, hay que estar preparado con anterioridad para saber qué se hará en ese caso. Disponer en el lugar de los elementos que se necesitan para socorrer. Conocer con anticipación qué medidas se tomarán para que la acción de socorro sea oportuna y no deje al descubierto otras áreas potencialmente peligrosas. El responsable adulto prepara y propone a las y los jóvenes una actividad susceptible de ofrecer situaciones de aprendizaje coherentes con las competencias educativas y correspondiente con los intereses expresados por el grupo. El responsable adulto alienta a las y los jóvenes a expresar sus intereses en los ámbitos de la asamblea y luego los apoya en la organización y preparación de una actividad o proyecto elegido. Hay dos maneras de concebir una actividad. 139. En la práctica, a nivel local, estos dos enfoques probablemente sean combinados. Cualquiera sea su origen, una actividad propuesta necesita ser analizada atentamente para determinar cómo se puede aprovechar al máximo todos los elementos del método Scout. Las y los jóvenes deben involucrarse tanto como sea posible en todo el proceso de la actividad, desde la concepción a la evaluación, y no solamente en la fase de realización, pues todas las etapas son fuentes de aprendizaje. Desde la óptica del movimiento Scout, una oportunidad de aprendizaje aumenta su valor educativo cuando las y los jóvenes no son meros consumidores de las actividades que se desarrollan en su comunidad Rover y se involucran en el proceso de elección, organización, realización y evaluación de las actividades y los proyectos. El grado de participación de las jóvenes y los jóvenes estará evidentemente en función de su estado de desarrollo. En la rama lobatos y lobeznas, por ejemplo, la participación de los niños y de las niñas en la concepción de la actividad será posiblemente limitada a la elección del tipo de actividad entre varias propuestas. Nuestra intervención debe orientarse a que progresivamente las y los jóvenes aumenten su nivel de autonomía, tomando parte del proceso de elección, organización, ejecución y evaluación de las actividades y proyectos que se realicen en su comunidad. 140. ¿Dónde se originan las oportunidades de aprendizaje? Identificamos al menos 4 orígenes para las oportunidades de aprendizaje en la comunidad Rover. Ellas son: las oportunidades de aprendizaje se originan 1. de los intereses y deseos de las y los jóvenes, 2. de las sugerencias de los adultos, 3. de la progresión personal, 4. de las actividades fijas, 1. de los intereses y deseos de las y los rovers. No hay un motor más poderoso que el deseo de las y los jóvenes de concretar una idea, un sueño que en principio está en su imaginación. Los adultos en el movimiento Scout tenemos la oportunidad de acompañar el proceso que va desde ese sueño a la realidad, aportando las herramientas y los medios que posibiliten concretarlo y ayudando a las y los jóvenes a identificar los aprendizajes que obtienen de esa experiencia. 2. De las sugerencias del equipo de educadores Scouts. No todas las ideas de actividades y proyectos surgen de las y los jóvenes. Los adultos tenemos la responsabilidad educativa de incentivar la imaginación y el interés de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de una sección mediante ideas y propuestas que se presentan a modo de provocación. ¿Qué tal si? 141. Fuera de cualquier connotación negativa, utilizamos el término provocar en el sentido de un estímulo dirigido a las y los jóvenes, que llame su atención, las y los movilice hacia adelante, a lanzarse a hacer algo. Para esto el equipo de educadores Scouts cuenta con instancias específicas en el ciclo de programa en los cuales puede proponer ideas, sugerir temas, provocar el interés de las y los jóvenes. 3. De los saberes y las acciones educativas definidas en la progresión personal.
La progresión personal también es una fuente de ideas para las oportunidades de aprendizaje, ya sea porque indican acciones concretas, por ejemplo, la realización de tutorías, proyectos en los campos prioritarios, descubiertas, etc. O por el conjunto de saberes, primeros auxilios, medio ambiente, salud sexual y reproductiva, comunicaciones, meteorología, topografía, etc. 4. De las actividades fijas necesarias para la aplicación del método Scout. Existen ciertas actividades cuya realización son esenciales para la correcta aplicación del método y que deben ser consideradas como oportunidades de aprendizaje en sí mismas. Son las llamadas actividades fijas. Las asambleas por medio de las cuales las y los jóvenes toman parte de las decisiones de lo que sucede en la comunidad rover. Las celebraciones, que son ritos mediante los cuales se celebra el avance en el crecimiento de cada joven y los logros comunitarios de la sección. La frecuencia de los encuentros, de la comunidad como de equipos, mediante los cuales se concreta una continuidad grupal que permite mantener a la sección unida. 142. Oportunidades de aprendizaje y escenarios. Las oportunidades de aprendizaje, actividades y proyectos ocurren en distintos escenarios tales como la naturaleza, la comunidad cercana, las instituciones. Los escenarios son espacios en donde se experimentan situaciones mediante las cuales se desarrollan las competencias educativas. Es necesario que las actividades y los proyectos se realicen en diversos escenarios, que faciliten la exploración, la aventura, la curiosidad, la observación, el ensayo y error. Por el contrario, si nuestras actividades ocurren siempre en los mismos escenarios. Por ejemplo, en la sede del grupo Scout, los espacios habituales de nuestras reuniones, los mismos lugares de campamento, los escenarios se empobrecen y se limitan las posibilidades de aprendizaje. No podemos pensar en oportunidades de aprendizaje sin remitirnos a los escenarios en los que éstas ocurren. Si no es así, corremos el riesgo de circunscribir nuestras acciones educativas al patio del grupo, lo que es casi lo mismo que reducirlas al ámbito del aula en la educación formal tradicional. 143. Como ya lo dijimos, las y los jóvenes vienen a participar de actividades atractivas y desafiantes acorde a sus necesidades e intereses. Por esto, las oportunidades de aprendizaje, actividades y proyectos constituyen el corazón de motor que posibilita que los aprendizajes ocurran. El programa de jóvenes debe comprender una gran variedad de actividades y proyectos, pues esto incrementa las posibilidades de brindar diversas experiencias y las oportunidades de aprendizaje a cada una /diagonal o de las y los jóvenes miembros de la unidad. No basta con realizar actividades y proyectos, es necesario estar atentos a las experiencias personales que obtiene cada joven. Esto se logra promoviendo espacios de reflexión sobre los procesos personales y por medio del seguimiento de la progresión personal. No existen las actividades destinadas exclusivamente a la progresión. Todas las oportunidades de aprendizaje generadas al interior de la unidad y que tengan en cuenta las características deseables pueden generar experiencias que contribuyan al desarrollo de competencias. Las oportunidades de aprendizaje, actividades y proyectos constituyen el corazón de nuestra propuesta. Oportunidades de aprendizaje. Son grupales, seisenas, patrullas, equipos, unidades e incluso con personas externas. Son personales. Experiencias, aprendizajes, progresión personal. Organizada en competencias educativas de rama. Actividades y proyectos. En este gráfico vemos la relación existente entre las oportunidades de aprendizaje, las experiencias y la progresión personal. 145. Las actividades fijas. En la rama rovers. Algunas de las actividades fijas en la rama rovers son las siguientes. Actividad fija. Las reuniones de la comunidad rover. Características. Se trata de las reuniones regulares de todos los miembros de la comunidad rover. En este grupo de edad,
Las y los jóvenes suelen estar cargados de actividades y de responsabilidades, por lo que es conveniente que las reuniones de la comunidad no se transformen en una carga, sino en un espacio placentero de encuentro. La frecuencia, día de la semana y horario se establecen en acuerdo entre las y los rovers con el equipo de educadores Scouts, aunque no siempre coincida con el día y horario en que se reúne el resto del grupo Scout, en el caso de que la comunidad rover formara parte de un grupo. Lo prioritario no es reunirse al mismo momento en que se reúne el resto del grupo Scout, sino ofrecer una frecuencia, hora y día de reunión factible para que se encuentren la mayor parte de las y los rovers. 146. Actividad fija. Las reuniones de equipo. Características. Se realizan de acuerdo con las necesidades de la actividad o el proyecto que motivó su creación. La Asamblea de Comunidad. Es el único órgano de gobierno de la rama rovers. Se trata del ámbito formal en el que se toman todas las decisiones que hacen a la vida de la comunidad. Está integrada por todos las y los jóvenes de la comunidad rover y el equipo de educadores Scout. Se reúne normalmente 2 veces en cada ciclo de programa o cuando las circunstancias lo hacen necesario. Las celebraciones en la rama rover. Las celebraciones propias son la de bienvenida, el compromiso rover, la entrega de insignias, de etapa e insignias especiales, y la partida. La finalización de un proyecto y de un ciclo de programa también dan ocasión a celebraciones, así como los aniversarios del grupo Scout y /diagonal o de la comunidad rover. En la plataforma Rumbo Sur encontrarás información detallada sobre cada celebración. 147. Actividad fija. Los campamentos, excursiones y salidas a la naturaleza. Características. Las comunidades rovers deben realizar regularmente actividades en ambientes naturales en el que planifican y desarrollan actividades y proyectos desafiantes, disfrutando del medio natural, evaluando el impacto y comprometiéndose con el desarrollo sostenible. Si bien los campamentos y excursiones son actividades fijas, dentro de estos se pueden realizar una gran cantidad de actividades diferentes, tales como excursiones de senderismo, en bicicleta, programas de conservación de la naturaleza, prácticas de agricultura sostenible, trabajos en jardines y huertas comunitarias, actividades acuáticas, kayak, rafting, escalada, rappel, canopy, astronomía, observación de aves, flora y fauna en general, exploración geológica, espeleología. El estándar establecido por nuestra asociación para campamentos en la rama rover es de, al menos 4 noches. Aquí podrás encontrar más sobre las actividades variables. Escanea ME. http://www.rumbosur.scouts.org.ar/plataforma/rovers/qr-capítulo-7-qr1. 148. Las actividades 4. Variables en la rama rovers. Las actividades variables pueden referirse a los contenidos más diversos, solo depende de los intereses y las necesidades de las y los jóvenes que integran la comunidad rover. Sin embargo, a los efectos de brindar una orientación al equipo de educadores Scouts podemos recurrir a un listado de áreas o temas que denominamos campos de acción que pueden dar origen a actividades y proyectos. 4. Para simplificar utilizamos el término actividades variables para referirnos en realidad a oportunidades de aprendizaje variables. Principales campos de acción para actividades variables. Asistencia en emergencias, alfabetización, artesanías, acción por el cambio climático, animación sociocultural, astronomía, bibliotecas, literatura. Derechos humanos y democracia, capacitación para el empleo, cocina, cooperativismo, deportes, derechos humanos y democracia, desarrollo personal, diversidad cultural, religiosa y comprensión intercultural, diversidad e inclusión, diálogo por la paz y resolución pacífica de conflictos, educación para la salud, educación para la paz,
energías limpias, emprendimientos productivos, espiritualidad, exploración de lo invisible. Género, infancias en situación de riesgo, integración de personas con discapacidad, ludotecas, juegos, recreación. Meteorología, migrantes, música. Participación juvenil y participación infantil, dar voz a las infancias, primeros auxilios, socorrismo. Políticas de juventud, producción de alimentos, prevención violencia intrafamiliar, trabajo infantil. Prevención de consumos problemáticos, producción y consumo responsable. Servicios a la comunidad local, tecnologías, teatro, títeres, narradores. Viajes, vida en la naturaleza, actividades acuáticas, kayak, rafting, escalada, rappel, canopy, observación de aves, fauna, flora, etc. Vídeos, podcast, fotografía, medios de comunicación. Para los proyectos hemos definido 5 campos de acción prioritarios: solidaridad, trabajo, viajes, naturaleza, arte y cultura, de los cuales hablaremos en el capítulo destinado al proyecto Rover. 150. El proyecto Rover. ¿Qué es un proyecto Rover? En el contexto del programa de jóvenes, un proyecto es un conjunto de actividades complementarias e interrelacionadas entre sí, que se realizan para alcanzar una meta definida por las y las jóvenes, en un tiempo determinado. Conjunto de actividades. No se trata de una sola actividad que comienza y termina, sino de una serie de actividades debidamente planificadas y ejecutadas. Actividades articuladas e interdependientes. Todas las actividades del proyecto se relacionan entre sí y conducen al logro de las metas planteadas. Esto hace que de la correcta ejecución de una actividad dependan las actividades siguientes. 2 ejemplos de esto. Una actividad de búsqueda de fondos depende de las actividades siguientes en donde vamos a precisar de esos fondos, y de una actividad de entrenamiento sobre lo que requiere el proyecto. Para alcanzar una meta definida por las y los jóvenes, el proyecto se realiza para lograr una o más metas que nos hemos propuesto, algo que los y las jóvenes desean hacer y para lo cual necesitan aplicar la metodología del proyecto. Casi siempre estas metas tienen cierta complejidad y, por eso necesitamos usar la metodología de proyectos para alcanzarlas. Por ejemplo, para organizar un campamento o excursión normal de fin de semana con la comunidad Rover no necesitamos seguir todos los pasos del proyecto, pero sí para realizar un viaje al exterior. En un tiempo determinado, el proyecto se organiza, ejecuta y evalúa en un tiempo que es definido previamente y que usualmente es de mediana a larga duración. 151. En el proyecto Rover hay actividades centrales y conexas. El proyecto contiene actividades centrales y conexas. Las actividades centrales son aquellas insustituibles que le dan sentido y razón de ser al proyecto, mientras que las actividades conexas son aquellas que complementan y enriquecen su alcance, sin afectar su realización en caso de que no se las realice. Actividades centrales. Fabricación de una cocina solar. Contacto con la comunidad local que va a utilizar esta tecnología. Capacitación en los procedimientos de cocción de distintos alimentos, carnes, vegetales, etc. Actividades conexas. Secador solar de alimentos. Confección de un registro audiovisual del proyecto. Construcción de un huerto familiar o comunitario. Proyecto Cocina Solar. 152. El proyecto ofrece oportunidades de adquirir competencias. El proyecto pone en acción una red de contactos. Como se puede apreciar en el ejemplo que acabamos de dar, el proyecto exige que se manejen algunas competencias, las que pueden ser desarrolladas por las y los jóvenes de acuerdo con sus intereses y necesidades. Más allá de la temática del proyecto, el uso de la metodología ofrece la oportunidad de adquirir competencias muy importantes para la vida. Algunas de ellas son: habilidades de planificación.
trabajo en equipo, resolución de conflictos, gestión de recursos, negociación, análisis de la realidad, sensibilidad social, diálogo y escucha activa. Las competencias que requiere el proyecto exigirán recurrir a la colaboración de expertos externos, utilizando la red de contactos de la comunidad rover. Es muy probable que la naturaleza del proyecto demande que los expertos participen en su ejecución, lo que ofrece la ventaja adicional de unir aprendizaje, práctica y supervisión, enriqueciendo la experiencia. 153. Los proyectos solidarios requieren la participación de la comunidad local involucrada. Las comunidades rovers debieran construir y mantener actualizada una red de contactos de personas claves de la comunidad local, instituciones y personas expertas en diferentes temas. Con el N de recurrir a esa red, no solo para los proyectos sino para otras iniciativas. El proyecto es el principal recurso del que dispone el método Scout en esta edad, ya que su implementación se aproxima a las experiencias obtenidas por las y los jóvenes en la realidad del mundo adulto. Un proyecto solidario es una acción en pos del desarrollo generado desde adentro de la comunidad local en donde se desarrollará el proyecto y no una acción asistencial surgida desde el exterior. No son las y los rovers quienes van a una comunidad local a decirles lo que necesitan y luego se lo proporcionan. El proyecto debe ser soñado con los miembros de la comunidad local. Gran parte de la información, de terreno, que se necesita para diagnosticar, fijar objetivos y programar las distintas acciones del proyecto, deben ser proporcionadas por las personas de la comunidad local. Para que el proyecto sea exitoso, la comunidad local debe percibir que se trata de su proyecto, y la única condición para ello es que se trate de su iniciativa basada en una necesidad sentida. 154. Proyecto rover y ciclo de programa son dos cosas relacionadas pero distintas. Ventajas educativas del uso de la metodología de proyecto. Mientras que el ciclo de programa comprende todas las oportunidades de aprendizaje que ocurre en una comunidad rover en un tiempo establecido, el proyecto es solo una de esas oportunidades. Es decir, en el ciclo de programa de una comunidad rover podemos encontrar uno o más proyectos junto a otras actividades, tales como campamentos, celebraciones, salidas, etc. Todo depende de las ganas, la experiencia y el tiempo disponible de los integrantes. Para el equipo de educadores, el proyecto es una estrategia educativa que permite aprendizajes contextualizados y significativos, así como la activa participación de las y los jóvenes en su proceso de aprendizaje, cuyas características más sobresalientes son las siguientes. Promueve y posibilita el trabajo grupal y cooperativo. Se trata de un esfuerzo colectivo de toda la comunidad o de equipos para alcanzar una meta planteada por los propios jóvenes. Se origina en el deseo, la curiosidad, el interés de las y los jóvenes, no es una imposición de los adultos. Requiere el pleno funcionamiento de los órganos de gobierno de la unidad, tanto para la toma de decisiones como para su gestión. Facilita el trabajo y el involucramiento conjunto de las y los jóvenes y adultos, ya que la meta del proyecto compromete a todas y a todos. 155.5 citado en el documento, la enseñanza y aprendizaje basados en proyectos, EABP, sistematización del proceso colectivo de construcción, presentado en la Jornada Intersectorial de Debate Enseñanza y Aprendizaje basados en proyectos. Buenos Aires 2018. Etapas del proyecto. Desarrolla la capacidad creadora e investigativa por medio de la indagación, el descubrimiento y la experimentación, que es el camino para lograr las competencias en diferentes áreas. Peranaud afirma que el trabajo por proyectos permite construir saberes, competencias, descubrir nuevos mundos relacionados con el contrato social, desarrollando una inteligencia colectiva, autónoma con capacidad de elegir y trabajar cooperativamente. Flexibilidad para adecuarse a las exigencias, necesidades, intereses y problemas de las y los jóvenes y de su contexto, ya que el tema de los proyectos nace de sus intereses. Facilitan la incorporación de tecnologías de la información,
así como las metodologías ágiles al ámbito de las actividades del movimiento Scout. 156. 1. Soñar. Esto ocurre generalmente al comienzo de un ciclo de programa, cuando nos ponemos a pensar qué acciones deseamos emprender para ese ciclo. No obstante, la idea de proyecto puede aparecer en cualquier momento de un ciclo de programa. Todo proyecto comienza con un sueño, con los deseos de concretar una idea, de aprender algo, de hacer algún aporte relevante a la comunidad local, de cambiar una realidad. Atención, no todas las cosas que las y los jóvenes desean hacer se transforman en proyectos, solo aquellas que por su complejidad y duración necesitan ser organizadas de esta forma. En un ambiente relajado, las y los jóvenes ponen en común todas aquellas ideas que les gustaría hacer realidad. Este es el momento de dar rienda suelta a la imaginación, de expresar eso que desean hacer, de compartir ideas aunque no sean factibles. La expresión de los anhelos se puede hacer por equipos o en comunidad, según sea el número de integrantes. En caso de tratarse de un proyecto solidario, en el que además de los miembros de la comunidad rover están involucrados actores externos, como por ejemplo una organización de la sociedad civil o de la comunidad local, es preciso compartir con ellos nuestro sueño, para conocer si ellos también están interesados o no en nuestra propuesta. Los proyectos solidarios requieren la participación de la comunidad local involucrada. No son las y los rovers quienes van a la comunidad local a decirles lo que necesitan. Por eso, desde el origen mismo del proyecto, debemos trabajar junto con la comunidad desarrollando el proyecto codo a codo. Para esto es preciso hacer un diagnóstico participativo. Se trata de una tarea conjunta con la comunidad local, mediante la cual confrontamos la realidad actual del problema que se analiza y el estado ideal al que se desea arribar a partir de nuestra intervención por medio del proyecto rover. Aquí podemos encontrar algunas herramientas que pueden ser de utilidad para hacer diagnósticos. Escanea ME. La descubierta es la herramienta utilizada en la rama rover para realizar un diagnóstico participativo con la comunidad local. Pero también es probable que en ocasiones las y los jóvenes no tengan mucha idea de qué hacer. El equipo de educadores Scouts puede aportar ideas, proponer la realización de una descubierta o recurrir a algunas técnicas grupales o acciones que motiven a las y los jóvenes. Claves de esta etapa: reunirse en un lugar tranquilo y relajado y compartir ideas de proyectos. Favorecer un clima en el que todos puedan expresarse. No censurar las ideas de las otras personas. Todas las ideas cuentan. En esta etapa importa poco si nos parecen muy locas o poco factibles de ser realizadas, ya habrá tiempo para eso. Tomar nota de todas las ideas. Tomarse un tiempo para explorar la realidad y descubrir qué cosas podemos hacer junto a otras personas, realizar una descubierta. Invitar a las y los jóvenes a pensar sobre qué temas desean aprender. ¿Qué cosas desean emprender? ¿Qué tienen ganas de hacer? ¿Qué tipo de proyecto les puede ayudar a avanzar en su plan personal? http://www.rumbosur.scouts.org.ar/plataforma/rovers/qr/capítulo-7-qr-2. 158. Aquí encontrarás algunas herramientas para analizar la factibilidad de los proyectos. http://3u/rumbosur.scouts.org.ar/plataforma/rovers/qr/capítulo-7-qr-4. Escanea ME. 2. Elegir. Si las ideas surgidas en el paso anterior son muchas, habrá que tomar una decisión. Para tal fin, es esencial analizar si las ideas de proyectos son factibles de ser realizadas. Para esto necesitamos saber, entre otras cosas, ¿realmente nos motiva? ¿Nos interesa realizarlo? ¿Cuánto cuesta nuestro proyecto? ¿Cuál es el financiamiento necesario? ¿Podemos obtener los recursos necesarios? ¿De qué forma? ¿En qué tiempo? ¿Tenemos las capacidades? ¿Necesitamos ayuda externa de expertos? ¿Contamos con esos expertos? ¿Cuánto tiempo se requiere para realizarlo? También necesitamos definir
Los objetivos del proyecto, redactados de forma clara y concisa. Si será realizado por un equipo o por toda la comunidad rover. Si vamos a invitar a participar del proyecto a otras personas externas a la comunidad rover. Finalmente debemos preparar una presentación atractiva de la idea, para ser comunicada a toda la comunidad rover en la asamblea, donde se tomará una decisión final. 3. Organizar. Una vez que hemos decidido la realización del proyecto, su duración, responsable y si lo llevará a cabo un equipo o toda la comunidad, llega el momento de organizarlo. Esto implica identificar y ordenar las acciones necesarias. Distribuir las responsabilidades entre las y los participantes. Determinar el equipamiento necesario. Establecer un presupuesto detallado. Asegurar los recursos financieros y materiales. 159. Obtener la colaboración de expertos, si fuese necesario. Adquirir las competencias que se necesiten para desarrollar el proyecto. Armonizar las distintas fases del proyecto con las demás actividades de la comunidad rover programadas para el ciclo de programa. Establecer un calendario. Controlar el estado de avances, hacer una evaluación permanente del proyecto. Aquí encontrarás algunas herramientas para organizar proyectos rover ScaneAME. ¿Qué? Objetivos. ¿Por qué? Motivos. ¿Qué problema resolverá o qué mejorará? ¿Cómo y dónde? ¿Cómo se hace concretamente? Actividades y lugares. ¿Para quiénes? ¿Quiénes se benefician con el proyecto? ¿Cuándo? Fechas importantes, plazos. ¿Cuál es el cronograma? Tiempos de cada actividad, semanas, meses. ¿Cuánto cuesta? Presupuesto del proyecto. ¿Cómo lo financio? ¿Cómo se reúnen los recursos o fondos para el proyecto? Evaluamos y festejamos, forma de evaluarlo y cuándo será el festejo. ¿Con quiénes? ¿Quiénes forman parte del equipo que lo llevará adelante o quienes ayudarán? ONGs, socios, etc. Ficha de proyectos rover. La evaluación final comprende los siguientes aspectos. Los logros alcanzados, los que se dimensionan confrontando el resultado obtenido con los objetivos que se fijaron. 160. 5. Evaluar. Si bien es preciso mantener una evaluación constante de la marcha del proyecto, lo que nos permitirá introducir cambios y modificaciones, en este punto nos referimos a la evaluación que se realiza una vez finalizado el proyecto. 4. Realizar. El proyecto se pone en marcha, toda la preparación adquiere sentido en este momento, las competencias se ponen en práctica y los sueños se convierten en realidad. La ejecución del proyecto debe crear una resonancia emocional que justifique el esfuerzo desplegado en cada una de las etapas y que estimule a las y los jóvenes a continuar participando activamente en la vida de la comunidad rover. Al ejecutarse el proyecto debemos poner especial atención en el ritmo de la acción, la secuencia entre las distintas actividades, la prevención de los riesgos, mantener el humor, el entusiasmo y las buenas relaciones entre los participantes del proyecto, evaluar constantemente la marcha del proyecto. Contribuirá fuertemente al éxito el hecho de que el o la responsable del proyecto y de las diferentes actividades mantengan entusiasmo y humor, teniendo siempre una palabra amable para todos y cuidando en todo momento la orientación de los objetivos, el control de sí mismos y la coordinación de las acciones. 6. Celebrar. La finalización de un proyecto merece ser celebrada. Es necesario darse un tiempo para reunirse y festejar juntos. Se trata de un sueño, un deseo hecho realidad. Esta celebración es también una oportunidad para reconocer y agradecer a todas las personas que nos ayudaron y colaboraron con el proyecto. Algunas herramientas para evaluar proyectos. ScaneAME. http://www.rumbosur.scouts.org.ar/plataforma/rovers/QR/capítulo-7-QR-4. El proceso seguido, el que se evalúa analizando si el camino recorrido resultó ser el más apropiado.
La evaluación de los participantes, que a su vez tiene dos aspectos. El desempeño de los participantes, su participación en cada una de las etapas del proyecto. Los aprendizajes logrados por cada rovers participante en el proyecto, las metas alcanzadas en su plan personal. La evaluación concluye con un informe final que tiene por objetivo recoger la historia del proyecto y servir como antecedente para futuras generaciones de rovers. En el informe final constan los objetivos, el desarrollo de la actividad tanto en su preparación como en su ejecución, los resultados de la evaluación realizada y el nombre de todos los participantes. Estos informes, que constituyen la memoria de la rama, serán muy útiles para futuros proyectos. 161. 162. Los campos de acción prioritarios. Los proyectos rover pueden referirse a contenidos muy diversos, desde la construcción de espacios de juegos para niñas y niños, hasta la producción de un vídeo sobre la historia de la comunidad. Sin embargo, a los efectos de orientar los tipos de proyectos, se han definido 5 campos de acción prioritarios. Ellos son solidaridad, naturaleza, viaje, trabajo y cultura. La definición de estos campos como prioritarios no es antojadiza, ya que los primeros 3 obedecen a 3 cimientos históricos y conceptuales del movimiento Scout, mientras que los otros 2 basan su inclusión en necesidades e intereses de las y los jóvenes en este rango etario. Solidaridad y naturaleza son componentes originarios, ligados a la historia, los valores y el método del movimiento. No es posible pensar en el movimiento Scout sin vincular su imagen a alguno de estos 2 elementos o a ambos. Baden-Powell definía a la rama rover como una hermandad al aire libre y de servicio. Con el viaje ocurre algo similar. La denominación de la rama alude a la necesidad de las y los jóvenes adultos de salir a descubrir el mundo. No se trata de un viaje de turismo convencional, sino de un viaje activo en los que se explora el modo de vida de las personas, interactuando con ellas, desarrollando relaciones que les permita descubrir el entorno natural, la historia, la forma de vida y la cultura. El trabajo es una de las preocupaciones centrales de la vida de las y los jóvenes en esta etapa de su vida y por lo tanto requiere una atención especial de nuestro programa de jóvenes, que debe brindar oportunidades para ayudarles a encontrar su lugar en el mercado laboral. Por último, la cultura, focalizada en el arte, la expresión y la comunicación como elementos indispensables para el desarrollo personal y parte importante de los intereses de las y los jóvenes. 163. Un proyecto. En al menos 4 campos de acción prioritarios. Campo de acción. Solidaridad. Se espera que en el transcurso de su vida en la rama rover las y los jóvenes puedan desarrollar un proyecto en al menos 4 de estos campos de acción. Si bien, un proyecto puede ser comprendido en más de un campo de acción, por ejemplo, un proyecto que implique un campamento para niñas y niños de sectores vulnerados, combina naturaleza y solidaridad, esto no significa que sea considerado como 2 proyectos separados. Este campo de acción se vincula estrechamente no solo con uno de los componentes históricos del movimiento Scout, sino también con una de las prioridades educativas de nuestra asociación, sensibilidad social y compromiso comunitario, definidas como la capacidad de percibir las necesidades sociales involucrándonos de forma activa, responsable, comprometida y solidaria ante ellas. 164. Descubrir la comunidad e identificar sus necesidades, especialmente los problemas sociales y ecológicos, utilizando medios activos, tales como investigaciones, reportajes, entrevistas y encuentros. Analizar las informaciones obtenidas por esos medios y discutir su significado, con el objeto de comprender mejor la realidad, lo que está en juego y las causas de los problemas. Aprender como el derecho a la vida y la libertad, el respeto a la dignidad de las personas y la justicia social deben defenderse día a día para sobreponerse a los intereses personales y los abusos. Comprometerse en cooperación con actores de la comunidad en un proyecto realmente significativo para los problemas identificados y que esté al alcance de sus posibilidades, aportando una contribución real para el mejoramiento de la situación.
Evaluar con los representantes de esa comunidad el impacto de la acción desarrollada y sus posibles proyecciones. Ser animador /diagonal de la comunidad local, invitando a sus conciudadanos a involucrarse y participar para lograr el cambio deseado. Los proyectos en este campo de acción permiten. 165. Se vincula estrechamente no solo con uno de los elementos del método Scout, sino con dos de las prioridades educativas de Scouts de Argentina. Ellas son: aire libre, la vinculación con los entornos naturales a través de las oportunidades de aprendizaje que brinda el movimiento Scout, que permitan la superación del sedentarismo, la experimentación, contemplación y revalorización del ambiente natural. Como también el buen vivir y austeridad, consumos tecnológicos saludables y responsables. Educación y responsabilidad ambiental, proporciona una mirada crítica y corresponsable de las causas y consecuencias del impacto ambiental, entre otros aspectos, considera la conciencia ambiental y el desarrollo sostenible, la recuperación del pensamiento ancestral en el respeto y la conexión con la Madre Tierra. Este campo de acción tiene que ver con el disfrute de la vida en la naturaleza y la formación de una conciencia ambiental, que cuestione constantemente en nosotros y en los demás, aquellos hábitos y conductas por las que nos vinculamos con el ambiente. Nos brinda la oportunidad de cooperar con otros actores interesados en el cuidado del ambiente, tales como organizaciones ambientalistas, universidades, guardaparques, entidades científicas, fundaciones, etc. Los proyectos en este campo de acción permiten intensificar en los jóvenes su conciencia ecológica, que sean agentes de cambio y que cuestionen constantemente, en ellos y en los demás, hábitos y conductas que pueden dañar el ambiente. Promover una mayor frecuencia de proyectos de conservación locales, que con participación de la comunidad atiendan necesidades reales. Campo de acción naturaleza. 166. Captar el interés y la confianza de las redes ambientales existentes, actuando con ellas, lo que multiplicará los resultados y permitirá contar con expertos y tener oportunidades de formación y posibilidades de acción. Generar noticia y darle visibilidad a los proyectos desarrollados para sumar voluntades de diferentes actores comunitarios, sociales, gubernamentales. En la rama rover se unen tres elementos que explican e incentivan los proyectos de viaje. El método Scout, que privilegia la exploración, el descubrimiento y la aventura. El carácter internacional del movimiento Scout, que aproxima religiones, pueblos, culturas, países y que promueve las experiencias interculturales. Las características de las juventudes, que abiertas a todas las posibilidades se encuentran en la aventura de viajar, una manera de estar un poco en todas partes. Si la aventura está estrechamente ligada al viaje y viceversa, no debe extrañar el entusiasmo que las y los jóvenes experimentan siempre que surge un proyecto de este tipo, desde los más modestos a los más ambiciosos. El viaje transforma y le brinda a las y los jóvenes la posibilidad de tener una mirada distinta del mundo, de su lugar de origen y de ellos mismos. Es una oportunidad para conocer personas diferentes, sus creencias, su cultura, su forma de vida, su arte, su realidad social y económica, su manera de ver las cosas. Campo de acción viajes. 167. Este campo de acción ofrece la oportunidad de vincular a las y los jóvenes con el mundo del trabajo. Brinda oportunidades para la aplicación de competencias desarrolladas en el movimiento Scout, como el trabajo en equipo, la adaptabilidad al cambio, el liderazgo, etc. También permite a las y los jóvenes valorar iniciativas que tienden a rescatar la dignidad del trabajo, tales como el salario justo, la acción de los sindicatos, los derechos laborales, la capacitación para el trabajo y la solidaridad laboral. Por tanto, este es un campo de acción prioritario estrechamente vinculado a la prioridad educativa Habilidades para la Vida, mediante la cual nos proponemos desarrollar el máximo potencial de las personas para desenvolverse de manera exitosa dentro de las posibilidades sociales y culturales de cada uno, para vivir una vida plena. Comprende, entre otras cosas, autoconocimiento, trabajo en equipo, liderazgo, formación por el mundo del trabajo, aprender a aprender y la resiliencia.
Campo de acción trabajo. Este campo de acción se relaciona con la prioridad educativa cultura de paz, conjunto de valores, actitudes y comportamientos que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad. Rechazando toda forma de intolerancia, fomentando siempre la resolución pacífica de conflictos, preservando y estimulando vínculos y relaciones afectivas. 168. La búsqueda y reconocimiento de la vocación. La capacitación para el diseño de un currículum vitae. El desarrollo de una entrevista laboral. La capacitación para la búsqueda laboral. En caso de la obtención de un empleo por parte de las y los jóvenes, acompañamiento en los primeros meses de la experiencia. Montaje de microempresas, cooperativas por parte de la propia comunidad o de un equipo que permitan apreciar cómo funciona la economía real. Tales como envasado al por menor y venta de productos agrícolas no perecederos en el corto plazo. Frutos secos y granos. Fabricación y venta de mermeladas artesanales o conservas caseras de frutas. Creación de un equipo de animación de fiestas infantiles. Producción de prendas, etc. Divulgación amplia de una bolsa de trabajo creada por la propia comunidad o nivel territorial, distrito, zona, destinada a captar empleos ocasionales que puedan ser desempeñados por las y los jóvenes. Un proyecto vinculado al campo prioritario trabajo puede tener distintos abordajes, abarcando la descubierta. En la rama Rovers. Se trata de ofrecer a las y los jóvenes la oportunidad de realizar proyectos culturales, especialmente aquellos vinculados al arte, la expresión y la comunicación, con la intención de que sea un aporte al desarrollo integral de las y los jóvenes, el disfrute de las artes y la cultura, ampliar las posibilidades expresivas, valorar sus propias producciones culturales y sensibilizarse con la realidad que las y los rodea. La cultura y el arte en particular se ofrecen como un espacio amplio y rico en donde realizar proyectos atractivos que motiven la colaboración y la solidaridad entre las personas mediante emprendimientos colectivos. Campo de acción cultura. Es una actividad educativa de mediana duración, por medio de la cual se realiza una exploración activa de algún aspecto de la realidad que se desea conocer. Brinda la oportunidad de explorar y descubrir una problemática que enfrenta la comunidad local, sensibilizarse y pensar algunas respuestas. 170. Duración. Se trata de una actividad de mediana duración, alrededor de 20 horas de actividad. Quiere decir que en sus 3 etapas, preparación, exploración y respuesta, va a demandar varias reuniones de la comunidad rover. Etapas de la descubierta. La descubierta se desarrolla en 3 etapas. Etapas de la descubierta. Preparación, exploración, respuesta. 1, 2, 3. 1. Preparación. Realizar los contactos previos con la comunidad, territorio, organización que vamos a visitar y realizar acuerdos de acciones conjuntas que faciliten buenas prácticas de acercamiento a la comunidad. Planificar las actividades previas, conformar equipos de trabajo, distribuir responsabilidades, verificar que las y los jóvenes y educadores scouts cuentan con los recursos necesarios para desarrollar las actividades previstas en la descubierta. Aquí encontrarás herramientas e ideas para proyectos en cada uno de los campos de acción prioritarios. Escanea ME. 171. 1. Exploración. Es el momento específico de la salida al terreno, en el cual se interactúa con la comunidad local para entender sus complejidades, intentando responder a la pregunta ¿de qué se trata esto? Este es el momento más importante de todo el proceso. Una exploración activa que ofrezca el potencial de explorar una comunidad, organización o institución, involucrarse con problemáticas reales e interactuar con las personas que trabajan para cambiar esas ideas. Desde el punto de vista metodológico, esta actividad ofrece una excelente oportunidad para adquirir /diagonal o fortalecer habilidades de observación, comunicación empática y conductas asertivas. Informar y capacitar a las y los jóvenes sobre las características de la comunidad, territorio, institución u organización que se visitará.
Las tareas a desarrollar por las y los jóvenes junto al equipo de educadores durante la visita. Definir qué instrumentos de registro se utilizarán, encuestas, entrevistas, fotografía, vídeo, etc. Normas de convivencia del lugar, horarios, cuestiones legales y /diagonal o administrativas relevantes. Aspectos prácticos que faciliten el acercamiento con la comunidad. Prácticas desaconsejadas que podrían dificultar la integración con las personas del territorio u organización a visitar, costumbres, vestimenta, temas de conversación que pudiesen despertar sensibilidades no deseadas, etc. http://3uvs.rumbosur.scouts.org.ar/rovers/QR/capítulo-7-QR-6. 172. En la etapa anterior ya se han organizado qué actividades se realizarán con la comunidad local, tal vez pueden ser solo charlas o entrevistas, pero lo cierto es que según el territorio o la comunidad a explorar, variará el tipo de actividades a realizar, a los efectos de que las y los jóvenes puedan acceder a un conocimiento profundo de la realidad de ese territorio. Quizás sea necesario visitar más de una vez el territorio u organización para poder detectar la realidad y las problemáticas de fondo, las que generalmente no se perciben a simple vista. 3. Respuesta. En esta instancia de la descubierta procesaremos todo lo que hemos experimentado durante la etapa de exploración. La información se procesa, se recopila y se debate con la intención de entender las causas y competencias del problema en juego. A partir de la información procesada, las y los rovers involucrados pueden desarrollar sus propios puntos de vista y analizar posibles respuestas, basándose en un sentimiento de compromiso personal con el tema. La pregunta en esta instancia es, ¿qué significa esto para mí? 173. La información obtenida en la descubierta puede servir para conocer de primera mano y más profundamente algún aspecto de la realidad, sensibilizándose respecto de una problemática de su comunidad local. Difundir la información obtenida entre otras personas a los efectos de darla a conocer por medio de campañas de comunicación, muestras en espacios públicos, vídeos, etc. Dar origen a un proyecto rover. Una vez concluida la exploración es necesario desarrollar una actividad que permita a jóvenes y educadores reflexionar sobre las experiencias vividas y poner en común sus impresiones. Independientemente de la dinámica a utilizar, hay algunos aspectos a tener en cuenta. Aspectos vivenciales, recordando que la experiencia es una relación personal con la realidad, la dinámica elegida debe ofrecer el espacio propicio para que cada persona reflexione sobre el impacto que le produjo internamente su participación en la descubierta. Que jóvenes y adultos sean capaces de identificar, y de ser posible también compartir, lo que sintieron durante el encuentro con las personas de la comunidad visitada. Reconocer las huellas internas de la descubierta es el primer paso para la generación de ideas de acciones posibles. Aspectos metodológicos, además de reflexionar sobre las impresiones y sentimientos a los que dio lugar la descubierta, también es necesario identificar aquellos aciertos y errores cometidos en relación a la planificación de la visita, el desarrollo de la misma, el encuentro con las personas de la comunidad, etc. 174. Aquí encontrarás herramientas de ideas sobre la organización de descubiertas. Escanea ME. Las oportunidades de aprendizaje. Actividades y proyectos deben minimizar el riesgo implícito. Decisiones a futuro. Es necesario identificar qué información fue posible obtener de la visita y el estado actual del diagnóstico de necesidades de la comunidad local visitada. De este análisis puede concluirse que las y los jóvenes están listos para tomar algunas decisiones, tales como formular un proyecto, o planificar nuevas visitas para profundizar el nivel de conocimiento y de relacionamiento con la comunidad local. Quizás las y los jóvenes junto al equipo de educadores Scouts entiendan que se necesita ampliar las competencias y habilidades ya sea para profundizar el diagnóstico de la comunidad, formular un proyecto solidario, diseñar una muestra o campaña de comunicación sobre la problemática, etc.
Es tarea del equipo de educadores responsables evitar que las actividades de las y los rovers produzcan accidentes. http://3uf.rumbosur.scouts.org.ar/plataforma/rovers/QR/capítulo-7-QR-7. 175. Algunas recomendaciones útiles en cualquier situación y ambiente deben ser conocidas y seguidas por las personas responsables de la actividad. Prevenir. Se debe emplear un tiempo en imaginar y detectar las potenciales situaciones de riesgo que están implícitas en todas las acciones que se desarrollan, identificando las conductas que minimizan ese riesgo y estableciendo claramente los límites. Informar. Todos deben conocer los riesgos existentes de una manera clara y directa, inhibiendo las conductas peligrosas. Cuando corresponda, debe agregarse un sistema de anuncios y señales. Mantener la prevención y la información. La actitud de prevención debe ser constante, la información sobre el riesgo debe reiterarse continuamente y la señalización debe conservarse en buen estado. Estar preparado para socorrer con efectividad. Si a pesar de todas las medidas de prevención e información, se produce un accidente o situación de riesgo, hay que estar preparado con anterioridad para saber qué se hará en ese caso, disponer en el lugar de los elementos que se necesitan para socorrer. Conocer con anticipación qué medidas se tomarán para que la acción de socorro sea oportuna y no deje al descubierto otras áreas potencialmente peligrosas. 176. En tu proceso de formación como educador/diagonal a de la rama rovers debieras conocer cómo vincular las oportunidades de aprendizaje con la progresión personal de las y los rovers de tu comunidad. Cómo motivar y organizar oportunidades de aprendizaje durasil en la comunidad rover. Cómo motivar y apoyar la realización de proyectos rovers y descubiertas. Cómo detectar y prever las situaciones de riesgo.